demás. Entonces, pues sigamos. Energía y pasión. Vale, muchachos, igual ustedes tienen los parciales allí, ¿cierto? Entonces es que los practiquen. Esto es FDP, ¿no? Listo. Bueno, muchachos. Entonces ahora, bueno, y aquí hay unos ejemplos que invito a revisar, pues aquí los explican con, no es necesario salir de acá. Entonces, muchachos, ¿cierto? Resulta que, ¿cierto? Hasta el momento, ¿cierto? Podemos hacer procedimientos que únicamente, pues, pueden llamar a otros procedimientos que conocen. Pero resulta que una de las cosas fundamentales de pues, de los lenguajes de programación es la recursividad. La recursividad es donde una función es capaz de conocerse a sí misma, digamos una función que es capaz de llamarse a sí misma. Resulta que el LED que tenemos, ¿cierto? Vamos a ver si me salté. Sí me salté. Me salté un pedazo, que es procedimientos recursivos. Entonces, hasta ahora, ¿cierto? Pues no pueden invocarse a sí mismos. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, está el factorial, ¿cierto? Y se va a ejecutar en un ambiente vacío. Entonces, vamos a hacer los ambientes, ¿cierto? Pues recuerden, el primer ambiente es el ambiente vacío. ¿Qué pasó? Luego, esa risa me dio miedo. Luego viene el M0, ¿cierto? Profe, Que, dígame, es que tienes un tic, ¿cuál tic? el desierto. Sí, no, eso ahí se me ha pegado. O también, muchachos, bueno, fact. ¿Y fact qué viene siendo, Juan Pablo, ya que habló? ¿Qué viene siendo fact? ¿Cómo represento fact acá? Como el ambiente será, ¿no? No, fact es una clausura, es un procedimiento. Es un Una clausura. clausura. Ajá, claro, es un proc, mira. Es una clausura, ¿cierto? Bueno, que tiene un código ahí. ¿Y qué ambiente va a guardar? A ver, Juan Pablo, ¿qué ambiente guarda? ¿Qué ambiente guarda la clausura, Juan Pablo? X. Fue creado aquí, es sobre el ambiente, se ejecuta sobre el ambiente vacío. Todo esto se ejecuta sobre el ambiente vacío. Entonces, hasta aquí está el ambiente vacío. Entonces, ¿en qué momento fue creado FAC? ¿Qué ambiente estaba vigente? ¿Entienden? Entiendo, correcto, ¿cierto? Vale. Entonces, eso era todo lo que necesitaba saber. Y sobre este ambiente M0, vamos a ejecutar FACT de 6, ¿sí o no? Entonces, al ejecutar FACT de 6, pues bueno, se crea un ambiente acá, ¿cierto? Que es FACT1, en FACT, y tiene a X, y X vale 6, que fue el valor que le mandamos. Y sobre esto vamos a ejecutar este cuerpo, ¿cierto? Vamos a ejecutar por X, bueno, por X, pues ya sabemos que vale 6, y luego FACT, ¿cierto? Y listo, vamos a buscar FACT. Y aquí, y luego vamos al ambiente vacío. ¿Qué pasó ¿Error? ahí? ¿Error? Error. Sí, error. Miren, ¿qué error? Porque está extendiendo de este señor. Entonces, error. No, aquí está FACT. No, señor, búsquelo donde mi papá. Y mi papá es vacío. Entonces, ¿qué salta? ¿Qué salta ahí? ¿Qué salta ahí cuando intentamos buscar en el ambiente vacío? No, no suelta uno. Cuando intentamos buscar una variable en el ambiente vacío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Cuando intentamos buscar una variable sobre el ambiente vacío, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? No debería parar, profe. Exactamente, hay un error. Él le dice, vea, no encontré la variable. Lo que usted está buscando no existe. Error porque no puedo ejecutar eso. ¿Sí? Cuando estoy intentando un lenguaje de programación, usar una variable que no existe, pues le va a dar un error porque no conoce el valor, no es forma de conocer el valor. Entonces, claro, él cuando intenta llamar esto, ¿cierto? Este pedacito le va a decir, vea, no lo conozco. ¿Sí? No lo conozco. Entonces, como no te conozco, ¿cierto? Entonces, salto error. Resulta que, bueno, usted me dice, profe, pero ¿por qué no hacemos que el ambiente extienda, en lugar extienda de acá? ¿Cuál sería el problema con que el ambiente extiende de acá en lugar de aquí? ¿Qué pasaría cuando el ambiente extiende de acá? ¿Cuál sería el problema? ¿Que se pierde el X o cómo es? Empieza a ver, no se garantiza que si usted llama una función, un procedimiento, desde cualquier parte del código, con los mismos argumentos, le dé el mismo resultado. O sea, se pierde la consistencia. Exactamente, el problema de inconsistencia. Entonces, tampoco podemos modificar cómo manejamos las clausuras. Entonces, lo que van a hacer acá, bueno, aquí lo hacen detallado, pues donde da el error, ¿cierto? Aquí va a dar un error.
Entonces, no es posible, con lo que tenemos, hacer procedimientos que se invoquen a sí mismos, dado que el ambiente que se ejecuta no los contiene. Entonces, usted mira cuando ejecuta el procedimiento cómo extiende del anterior, en el anterior no existe el procedimiento, por hacer la redundancia, por lo tanto no lo conoce y por esa razón va a dar un error. Entonces, para eso, muchachos, vamos a añadir una nueva sentencia que nos va a permitir solo declarar procedimientos, ¿cierto? Que se puedan conocer a sí mismos. No podemos hacerlo con variables por el problema que les mencioné de la consistencia. Solo vamos a permitir procedimientos. Vamos a incluir como una especie de adaptación a nuestro lenguaje, ¿okay? Para poder hacerlo. Y para eso, muchachos, vamos a crear el LetTrack. El LetTrack nos va a permitir crear unos nuevos procedimientos que se conozcan a sí mismos, ¿cierto? Entonces, pero también, dado que vamos a introducir ese cambio y solo vamos a almacenar procedimientos, también se hace necesario cambiar los ambientes. Vamos a cambiar los ambientes. ¿Qué caso de ambientes tenemos hasta el momento? ¿Qué tipos de ambientes existen hasta el momento? Existen dos tipos. ¿Cuáles son? El vacío y el extendido, ¿qué es? El vacío y el extendido, exactamente. El vacío, ya saben, pues que es por definición, cualquier búsqueda ahí será condenada a un error. Y el extendido es el que nos genera con el LED, ¿cierto? Con el LED, pues vamos creando ambientes extendidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, vamos a introducir esto de acá, que nos va a permitir meter identificadores, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la extensión, ¿cierto? Entonces, vamos al doctor Raquet, ¿cierto? Vamos a, bueno, nena, ya es hora de modificarte. Entonces, ¿cierto? A ver, bájese porque pues voy a modificarlo. Entonces, voy a guardarlo, ¿cierto? Ahora nuestro nuevo interpretador va a tener un nuevo juguete que vamos a incluir el 4 de agosto del año 2020. Entonces, muchachos, se va a llamar interpretador procedimientos recursivos.rkt. Recuerden que yo estoy construyendo mi propio interpretador con juegos de azar, ¿cierto? Igual yo le subo el del libro. Entonces, muchachos, para introducir esa modificación, ¿cierto? Necesitamos modificar la especificación gramatical. Entonces, vamos a incluir el LetTrack, ¿cierto? Vamos a incluir el LetTrack. Entonces, el LetTrack, ¿qué va a tener? Va a tener esto, la palabra LetTrack, ¿cierto? Entonces, viene LetTrack, ¿sí o no? Luego viene identificador, y luego viene una lista de identificadores separadas por comas. Entonces viene identificador, ¿cierto? De acuerdo a esa gramática. Eso es lo que le decía a Juan Pablo. Para esto nos sirve matemáticas discretas, para entender estas cosas. Separate leads, ¿cierto? De identificador. Y bueno, vienen separados por comas. Y luego viene igual a una expresión, ¿cierto? Esa es la forma de escribirlo. Bien, luego viene igual a una expresión y después de esto, ¿qué viene? In expression. Entonces voy a colocarlo acá para que quede bien melo. In expression. Entonces, muchachos. Pero no lleva paréntesis. ¿Cómo? ¿No lleva paréntesis? No lleva paréntesis. Sí lleva paréntesis. Sí, tienes toda la razón. Sí, claro, porque si no aquí me da un error. Y tienes toda la razón. Sí, claro, aquí tienen que ir paréntesis porque de lo contrario me va a dar un error de conflicto por la izquierda. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, identificador no existe. Porque aquí y aquí no vas a saber diferenciarlos, ¿cierto? Entonces, ya el paréntesis nos permite diferenciarlos por conflicto por la izquierda. Entonces, vale, muchachos, esta es el LetTrack, ¿cierto? Y aquí, primero va a llamarse procnames, ¿cierto? Va a llamarse procnames. Pero todo esto va encerrado dentro de una cerradura de clean. Eso significa que esto viene con un arno. ¿Sí pillan por qué metí el arno, muchachos? ¿Sí pillan por qué metí el arno ahí? Miren, todo esto, ¿cierto? Todo este pedazo, porque ¿cómo está atado? Todo este pedazo de aquí. ¿Quién lo domina? Todo este pedazo de acá. La cerradura, sí. ¿Cierto? Recuerden que la cerradura de clean es ¿qué? ¿Sí lo ves? Y bueno, y de aquí viene siendo un separateless. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí. Listo. Bueno, entonces, claro, ahí me faltaba el arno. Ahora sí, esto es una lista de identificadores. Esta es una lista de identificadores. ¿Por qué lista de listas?
porque está un Arno dentro de un separate-list. Entonces, esto genera listas y esto también genera listas. Entonces, esto va a ser una lista de listas. Y esto va a ser una lista de expresiones. Para cada procedimiento vamos a tener su identificador, que es lo que va a estar almacenado. Luego vienen los argumentos, que están separados por comas. Y finalmente, la expresión que está asociada a cada uno de ellos. Y luego viene in expression. Sobre esta expresión vamos a aplicar los procedimientos, ¿cierto? Entonces, vamos a llamarlo letrec expression, ¿sí o no? Como ya creamos una nueva variante en la gramática, esto implica que tenemos que agregarlo ¿en dónde? ¿Aquí en? Esto. Entonces, por ahora, vamos a ponerle letrec expression. ¿Qué recibe? Según esto, prop names, ¿cierto? Luego sigue la lista de identificadores, luego viene la lista de cuerpos y luego viene el cuerpo. Voy a ponerle cuerpo. ¿Listo? Y por ahora no hagas nada importante. ¿Listo? Voy a probar que esté bien escrito todo. Listo, perfecto. Entonces, por ahora coloco ese 1 que no hace nada por el momento. Bien, muchachos. Entonces, bueno, aquí están identificados. Ahora bien, ¿cierto? Entonces ya podemos escribir cosas como eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, letrec, ¿cierto? Letrec. Entonces, el factorial es el factorial de x, ¿cierto? El factorial de x, y, el factorial de x, perdón. Si x, entonces, den por x, factorial x menos 1, ¿cierto? Cierro el x, else, entonces devuelvo 1, ¿cierto? In, por ejemplo, factorial de 6. Yo ya puedo escribir cosas como eso. Vamos a ver, hay un error. A ver. Ah, claro, qué tontico. Me faltó aquel igual, ¿cierto? Entonces ya puedo crear cosas como esto, ¿cierto? El else, vamos a ver. A ver. If, then, hace lo que tiene que hacer acá. Else 1, int, fact de 6. Bueno, sí, está bien. If x, then, cierro bien acá y cierro bien acá. Vamos a ver si es un error de pronto de la escritura. A ver, pillo la escritura acá. Pronto me habré equivocado. Viene letrec, viene una lista de identificador, una separada lista de identificadores, ahí está bien. Luego viene igual a una expresión, que es esto. Profe, ¿cierto? paréntesis. ¿Qué paréntesis me faltó? El externo. Exacto, gracias. Ahí está. Devuelve 1, ¿por qué? ¿Por qué devuelve 1? Porque por ahora no he hecho nada, ¿cierto? Simplemente dije, póngale 1 acá, ¿cierto? Y luego ya miramos qué hace. Entonces ya puedo declarar diferentes procedimientos. Miren, muchachos, por ejemplo, esto. Entonces, bueno, dejémoslo acá. Por ejemplo, yo puedo declarar otro procedimiento. Por ejemplo, doblo de x, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, viene doble de x es igual. Si x, then, entonces, si x es verdadero, haga por 2 más 2, ¿cierto? Coma, doble de menos x1, ¿cierto? Cerré el doble y cerró el más. Si no, devuelva 0, ¿cierto? Y aquí podría ser in fact, por ejemplo, de doble de 3, por ejemplo. Bueno, ahí me equivoqué en algún paréntesis. A ver, miro. Suele pasar. A ver, miro. Doble menos x, 1. Ay, claro, qué tontico. Menos x, 1. Lo he escrito mal. Entonces, creo que es eso. Bueno, hay un problema ahí. El punto. Me da culpa. Ya queda bien. Esto. Entonces, por ejemplo, puedo declarar todos los procedimientos recursivos. Y yo puedo llamar procedimientos de forma cruzada. Es decir, por ejemplo, que exista un procedimiento recursivo que llame a otro procedimiento recursivo que a su vez llame a otro. O sea, uno ya puede hacer aquí ese tipo de cosas. ¿Cierto? Entonces, ya listo. Ya lo pude escribir. Ahora me hace falta ponerlo a funcionar. ¿Cierto? Ahora me hace falta ponerlo a funcionar. Entonces, vamos al tema de la semántica. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer esto, yo tengo que hacer un procedimiento especial, un ambiente especial, donde cuando yo llame a factorial, muchachos, ¿cierto? Cuando yo llamo a factorial, factorial tiene que conocerse a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Por qué factorial tiene que conocerse a sí mismo?
para que se pueda volver a llamar. O para algo que así. se pueda volver a llamar. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, voy a poner algo que se llama un ambiente extendido recursivo. El ambiente extendido recursivo, ¿qué va a pasar? Es un ambiente especial que cuando yo lo invoco, yo sé que estoy invocando procedimientos. Este señor, ¿cierto? Este señor, ¿cierto? Este señor únicamente trabaja con procedimientos, ¿cierto? Únicamente trabaja con procedimientos. O sea, este señor no va a trabajar con nada más, ¿cierto? Eso únicamente trabaja con procedimientos y los lenguajes de programación suelen separar, ¿cierto? Los ambientes para variables y para funciones, procedimientos, ¿cierto? ¿Por qué lo hacen, cierto? Por ejemplo, ¿tiene sentido que una variable se conozca a sí misma en el momento de la creación? Por ejemplo, yo digo var a, ¿cierto? Y si, ¿qué pasa si A se conoce a sí misma? ¿Qué pasaría si se intenta conocer a sí misma? Cuando usted crea una variable en un lenguaje cualquiera, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, muchachos? Si Profe, en un tiene que ver, lenguaje, dígame. profe, tiene que ver con las variables globales, digamos, cuando uno No, crea una pues, variable. no tiene nada que ver con el alcance, si es global o es local, sino que cuando tú la creas, en el momento de creación, ¿tiene sentido que la variable intente conocerse a sí misma? Que intente, Sí, o sea, digamos que usted una variable que no le ha puesto un valor, la variable intente conocerse a sí misma. Si tiene sentido o no tiene sentido. ¿No? No tiene ningún No, sentido. por dos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la variable usted le da un valor y ya está. El valor puede venir de cualquier parte. Puede llamar de un llamado a un procedimiento, puede ser algo que digite el usuario. Es independiente, ¿sí? Como sea que la variable se le dé valor o se le asigne el valor. Ahora, con los lenguajes de programación, los procedimientos, ¿cierto? Pues suelen tener un ambiente especial sobre el cual trabajan, o sea, están separados. Variables de procedimientos o funciones están separados. Son diferentes tipos de ambientes que se trabajan. En otras palabras, son diferentes pilas semánticas, ¿cierto? La pila semántica es donde se va almacenando lo que usted va guardando y lo que usted va haciendo en un lenguaje. Pues ya hablando de mucho más abajo. Eso cuando estén viendo ensamblador entenderán bien el tema de la pila, ¿cierto? Ustedes hablaban del examen de Arquí 2, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O están viendo Arquí 1 en el momento? Archivo 1 por acá. Bueno, entonces los que estén viendo Arqui 1, bueno, eso por ahora no, pero cuando estén viendo Arqui 2 se van a dar cuenta que cuando ustedes ejecutan algo en ensamblador, ¿cierto? Que es el lenguaje que se utiliza, uno tiene que trabajar mucho con esa pila de llamados, porque la pila de llamados le dice por dónde uno anda, ¿cierto? Y es lo mismo acá, ¿cierto? Básicamente se separan en dos cosas. La representación de ambientes, que suelen ser pilas, entonces, una para las variables y otra para los procedimientos. Entonces, por eso hacen la diferenciación acá. Esa diferenciación, muchachos, nos permite recursividad. Recursividad es básicamente que una función se conozca a sí misma, ¿cierto? Entonces es eso, ¿cierto? Pues yo cuando di Arquido, yo hacía parcial de eso. No sé cómo trabajar el profesor, pero pues yo hago parcial de ensamblador. Es delicioso porque uno puede poner unos problemas así todos lindos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? Entonces, vamos por acá, ¿cierto? Vamos por acá. Y vamos a ver que entonces nos toca extender la definición de ambientes, por lo que acabo de explicar. Nosotros tenemos ambiente extendido, ¿cierto? Ambiente, ¿dónde está el data type? ¿Dónde está el data type de los ambientes? Data type ambiente. Entonces tenemos ambiente vacío y tenemos ambiente extendido. Entonces aparece el nuevo de la noche, ¿cierto? Que va a ser ambiente extendido recursivo. Ambiente extendido recursivo. Este es un ambiente, como les mencioné, únicamente para, ¿cierto? Únicamente únicamente para los procedimientos. Entonces, ese ambiente que va a tener pues, los nombres de los procedimientos. Miren que es un list of de un list of porque estas los IDs. Cada posición representa los elementos de un proc. Los cuerpos, que son los cuerpos de cada una, y el ambiente donde estamos, donde extiende, o sea, el ambiente donde estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, tiene los nombres de los procedimientos, ¿cierto? Ambiente extendido recursivo. Entonces, viene
A ver si lo puedo hacer como me gusta. Entonces vienen prop names, ¿cierto? Que es un list of, ¿cierto? De símbolos, ¿cierto? Recuerden que son identificadores a la larga, son símbolos. Bien, luego viene, ¿cierto? Lo que son los IDs, que es un list of de símbolos. ¿Por qué? Porque cada elemento de esa lista es una lista que contiene los argumentos de cada uno de ellos. Luego vienen los cuerpos, que es una lista de expresiones, ¿cierto? Y finalmente, pues como esto es un ambiente, el ambiente donde extiende, que es un ambiente, ¿cierto? Ahí ya he generado, muchachos, el elemento que me sirve a mí para, esto es una, no expresiones, sino expresión. Este es el elemento que a mí ya me permite, que es eso. Bien, muchachos. Obviamente, ¿cierto? Él me está alegando aquí, acá. Porque como yo tengo apply_m, recuerden que apply_m es la función que busca elementos en un ambiente, ¿cierto? Esa tengo que colocarle aquí el caso que falta, que es ambiente extendido recursivo. El ambiente extendido recursivo recibe los prompt names, ¿cierto? Recibe los IDs, ¿cierto? Recibe los cuerpos y recibe el ambiente, pues, le pongo en ambiente viejo como para real. Entonces, vale. Y por ahora no me hagas nada, ¿cierto? Listo. Vamos a ver si hay un problema de cierre de paréntesis, que es lo que me está alegando. No, eso está bien. Vamos a ver. Creo que este está cerrando aquí. El ambiente extendido recursivo está extendiendo acá. Listo, ya no me aleja. Entonces, listo, muchachos, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces, bueno, ahí lo declaré y pues coloco un 1 acá para saber como que tengo que hacer algo con eso, ¿cierto? Listo. Entonces, esto fue lo que se hizo acá. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, va a cambiar el comportamiento de apply_m, ¿cierto? Recuerden que apply_m es esa función que se encarga de buscar funciones en un ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una diferencia, muchachos. Que cuando, más bien, dejémoslo así. Les voy a explicar. Cuando yo ejecuto un ambiente extendido recursivo, ¿cierto? Cuando lo ejecuto, ¿cierto? Si yo encuentro, ¿cierto? Si yo pretendo, muchachos, vamos a la diapositiva, si yo pretendo ejecutar, por ejemplo, este double, estoy dentro de un ambiente extendido recursivo y pretendo ejecutar este fact, ¿cierto? Yo lo pretendo ejecutar. ¿Qué cosas deberían de pasar allí, muchachos? ¿Qué cosas deberían de pasar allí? Fact, ¿qué debería de ser? ¿Qué debería ser fact? ¿En qué debería convertirse? De acuerdo a lo que hemos visto. En un procedimiento. Esto tiene que tratarse en una clausura, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, esa clausura especial, ¿cierto? Esa clausura no se crea en otro momento, sino cuando la llamamos. Esa clausura, muchachos, ¿qué ambiente debería de guardar? ¿Qué ambiente debería de guardar, muchachos? ¿Cómo? Recuerden que la clausura guarda, entre muchas cosas, ¿cierto? Guarda un ambiente. ¿Qué ambiente debería de guardar esa clausura para garantizar que fact se conozca a sí misma? ¿La actual? El ambiente que está creado, ¿no? Exactamente. O sea, debería de guardar este ambiente aquí. El ambiente extendido recursivo, ¿cierto? Esa es la diferencia. Miren que es diferente a los procedimientos normales. Los procedimientos normales usted los crea, empaqueta el ambiente y cuando los llama se usan. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí el ambiente, aquí la clausura se crea en el momento que usted la llama. ¿Ven la diferencia? ¿Pillan la diferencia, muchachos? Entre los dos casos. Pillan acá, ¿cierto? Cuando yo hago este código, ¿cierto? De acá, que les puse de ejemplo, y bueno, eso está súper atrás. Bueno, aquí se hace. Esperen, bueno, eso lo revisan ustedes. Cuando yo hago esto, muchachos, cuando yo ejecuto aquí, ¿cierto? A es igual a proc, G igual a proc de XY. ¿Ahí qué pasa? Cuando yo hago G igual a proc, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? Cuando yo hago G igual a proc. ¿Él conoce la anterior?
No es que conozca, sí, ahí siempre, sí, siempre cuando estás parado conoces el anterior, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? Automáticamente, ¿esto qué genera? Esto genera un closure. Ahí se está creando. ¿Y dónde se almacena ese closure? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se almacena ese closure, muchachos? ¿En dónde, Brian? ¿No te escuché? No, nada, no sé. No, o sea, lo que hemos estado trabajando, muchachos. Ese Pero en el ambiente ambiente es anterior, en el ¿no? ambiente. No, en el ambiente anterior no. Recuerden que A, B y G pertenecen en 1. A es el resultado de F123. B es el resultado de esto. Acuérdense que eso daba como 8 y 18. Y G es una clausura, que es lo que estamos teniendo acá. Miren, G es una clausura. Mírenlo aquí. G es una clausura. Entonces, la clausura se guarda en el ambiente 1. Cuando la vayamos a usar. Ahora, dentro de la clausura, pues sí, se guarda el ambiente en 0 para garantizar la consistencia. ¿Listo? Entonces, cuando usted hace esa declaración del procedimiento, la clausura se almacena y luego se usa. Pero cuando es LETREC es diferente. ¿Sí? La clausura se genera cuando usted, acá, la clausura, muchachos, se genera, vamos a ver, es que no quiero por ahora mostrarles el código. La clausura se genera es cuando usted lo llama. Cuando yo llamo a la función, ¿cierto? Cuando llamo a factorial, él la busca. Y si la encuentra en un ambiente extendido recursivo, él genera una clausura que almacena el mismo ambiente. Como ese ambiente únicamente tiene procedimientos, no hay problemas de consistencia. Es por eso. Es un caso especial. Y la clausura se genera cuando usted lo invoca. Eso yo podría preguntarlo en el examen, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento normal y la diferencia entre un procedimiento normal y un procedimiento recursivo? ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento normal sin recursión y un procedimiento con recursión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en términos de implementación? Pero en el de recursión no es que se conoce. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia en términos de implementación? ¿Qué pasa cuando usted está trabajando en un procedimiento normal? ¿Qué es lo que pasa? Que Un uno es capaz de procedimiento común y reconocer su silvestre. mismo, que uno es capaz de reconocer su mismo ambiente y el otro no. Ese es un adelanto, ¿cierto? Es un adelanto. Van bien. Lo principal son dos cosas. Lo primero, el ambiente, ¿cierto? Perdón, el procedimiento se almacena como una clausura que almacena un ambiente dependiendo de donde fue declarado. Posteriormente, esa clausura se almacena en algún ambiente, ¿cierto? Donde estemos guardándolo. Y cuando lo llamamos, vamos a esa clausura y extendemos del ambiente donde está almacenado. Eso es lo que estaba haciendo. Ahora, ¿qué pasa en un ambiente extendido recursivo? Cuando usted lo llame, se genera la clausura y se hace la invocación. O sea, automáticamente, cuando usted hace FAT de 6, él busca FAT. Lo encontró en un ambiente extendido recursivo. ¿Qué significa eso? Se genera una clausura que guarda el mismo ambiente donde se conoce el mismo. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar acá. Y eso es lo que hacen aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, cuando usted busca algo, usted puede encontrarlo en el ambiente vacío, ¿cierto? En el ambiente vacío usted sabe, muchachos, que básicamente el ambiente vacío, básicamente, pues ya saben que vuelve un error, ¿cierto? Ahí es comillita S para mostrar la variable. Luego, ¿qué pasa? El ambiente extendido, pues busca en la lista y vuelve el valor, o si no, pues lo busca en el ambiente donde extiende. ¿Y qué pasa en el ambiente extendido recursivo? Y esta es la clave, muchachos. Aquí está la clave. Si él encuentra lo que usted está buscando dentro de la lista de IDs, ¿cierto? De la lista de, perdón, de procedimientos dentro de los prompt names, ¿qué quiere decir esto? Ah, ando buscando a double, ando buscando a FAT. Lo encontré en un ambiente extendido recursivo. ¿Qué hago? Debo generar una clausura. Y esa clausura, ¿qué ambiente va a tener? Va a tener el ambiente extendido recursivo. Y eso es lo más interesante. Va a contener el mismo ambiente donde fue declarado. ¿Sí? Ese es el chiste. Y eso permite que se conozcan a sí mismas. Y lo de siempre, si no encuentra, pues búsquelo en el ambiente donde yo esté. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Qué va a pasar acá? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a implementar esta vaina. Entonces, yo ando buscando un símbolo, recuerden. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, voy a buscar ese símbolo dentro de prompt names, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar para hacer una función recursiva que lo busque, ¿cierto?
Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, letrec, ¿cierto? Área de definiciones y vamos a buscar el símbolo dentro de ProcNames, ¿cierto? Vamos a, llamémoslo, buscar procedimiento. Buscar procedimiento es una lambda que va a recibir básicamente la variable que ando buscando, ¿cierto? Va a recibir la variable donde estoy buscando y el ambiente, ¿cierto? Y el ambiente donde estoy trabajando. ¿Sí o no? El ambiente donde estoy trabajando. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, empezamos a preguntar. Entonces, vamos con un condicional. Entonces, vamos a hacerlo con con. Prefiero con con. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Muchachos, ¿qué pasa? Bueno, yo debo tener un símbolo, un ambiente y una lista de procedimientos. Una lista de procedimientos. Listo. Una lista de procedimientos, pero también necesito los IDs, ¿cierto? Necesito los IDs y los cuerpos. Ya les explico por qué. Entonces, vale, muchachos, ¿qué va a pasar acá? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si la lista de procedimientos es vacía? ¿Qué significa eso, muchachos? Si la lista de procedimientos es vacía, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si la lista de procedimientos es vacía? No, nada. No es que no dé nada, sino que él buscó, ¿cierto? Y no encontró. Entonces, ¿dónde busca? ¿Dónde busca? ¿En el ambiente anterior? En el ambiente anterior. Entonces, aplicaría esto. Entonces, bueno, usted no me encontró ahí, ¿cierto? Entonces, busca en el ambiente anterior porque conmigo ya no hay nada. Lo que anda buscando no está aquí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cierto? Yo pregunto, ¿cierto? Yo lo siguiente que pregunto, hey, mano, ¿el car de LPROC es lo que ando buscando? ¿Qué pasa si el car de LPROC, o sea, si el procedimiento que ando, si el ID que ando buscando es un procedimiento, ¿qué pasa ahí? Muchachos, ¿qué pasa ahí? Pues tiene que volver card de IDS o no. No. No, vas bien, vas bien, vas bien. Lo que va a pasar aquí es que voy a generar una clausura. Como lo encontré, ¿cierto? Como lo encontré, voy a generar una clausura. ¿Qué pasa? Es lo mismo, pongámoslo acá en este ejemplo. Este ejemplo que hay por acá. Venga, yo veo si hay un ejemplo por acá. Aquí está. Entonces, resulta que yo ando buscando fact, ¿cierto? Entonces lo busqué y lo encontré. Esto es una lista, supongo que aquí hay más. Y lo encontré. Entonces, yo tengo que retornar una ¿qué? Una clausura. ¿Por qué debo retornar una clausura, muchachos? ¿Para poder qué? ¿Para qué devuelvo la clausura? ¿Qué me sirve? O sea, yo, listo, la encontré y genero la clausura. ¿Para qué carajos? Para que sea, pues sí, para que sea recursiva uno y lo otro es para poderlo usar. Recuerden que si yo tengo acá, recuerden que este es el reidor y estos son los runs, ¿cierto? ¿Qué tiene que cumplirse de este reidor? ¿Qué tiene que cumplirse? Vamos a los app expression. ¿Qué tiene que cumplirse con ese reidor? Muchachos, ¿qué debe cumplir ese reidor? Para que eso funcione. ¿Qué tiene que cumplir el reidor, muchachos? ¿Qué tiene que cumplir? Libre. Muchachos, esto tiene que ser un procval. Porque esto tiene que ser un procval. Básicamente una clausura es un procval, recuerden eso. ¿Por qué tiene que ser una clausura? Pues porque tiene que ser un procedimiento. O sea, esto tiene que ser un procedimiento para poderse evaluar. ¿Ya estamos allí? Eso tiene que ser un procedimiento para poderlo usar. ¿Estamos allí, muchachos? Esta vaina de aquí tiene que ser un procedimiento. ¿Estamos allí, muchachos? Por eso, exactamente, por eso estoy generando esta clausura. Encontré a fact, ¿cierto? Lo encontré, ¿cierto? Entonces, como lo encontré, debo generar una clausura, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, voy a darle una, bueno. Entonces, muchachos, como esto es una clausura, ¿cierto? Entonces, debo generar la clausura que contiene la lista de IDs, que sería el car de IDCS, ¿cierto? Los cuerpos, ¿cierto? Que sería el car de cuerpos
¿cierto? Sería el CAR de cuerpos y finalmente el ambiente donde estamos trabajando. Básicamente el ambiente donde estamos trabajando es, vamos a ver, aquí lo llamé ambiente. Así, ambiente. Entonces el ambiente donde estamos trabajando. Entonces miren la diferencia, muchachos. Miren la diferencia. Y esta es la gran diferencia. Que en lugar de tener almacenada la clausura en el ambiente, yo simplemente la genero y luego la utilizo. O sea, esto genera la clausura automáticamente, o sea, la genera en tiempo de ejecución, por así decirlo. Entonces, acá genera la clausura. Ya, y si no la encuentro, ¿cierto? Pues en otro caso, ¿qué hago? Pues siga buscando, ¿cierto? Pues no la encontraste, pues sigue buscando, ¿cierto? Y aquí mandamos el CDR de LPROC, el CDR de IDSS, el CDR de cuerpos, el team y el ambiente, ¿cierto? Recuerden que estos son listas, ¿cierto? Recuerden que a la larga estos son listas, ¿listo? Esto a la larga son listas, ¿sí? Entonces, si la lista es vacía, significa que ya hemos buscado, no está, búsquenlo en el ambiente anterior. Si es igual al primero, entonces genera la clausura que necesito y en otro caso, muchachos, ¿cierto? Si la lista no es vacía, pues siga buscando, porque tengo que buscarlo en todos los lados. Y bueno, muchachos, después de esto cierro el área de definiciones del LETREC y lo que voy a hacer es enviarle los elementos. Voy a llamar a buscar proc y le envío toda esta mano de elementos, ¿cierto? Le envío esto. El ambiente realmente no lo necesito acá. No lo necesito acá. El ambiente es el que me estamos trabajando y viene de la función externa. Entonces no lo necesitamos. Entonces, y le enviamos esto. ¿Listo? Listo. Estos son listas, ¿cierto? Estas son las listas de los procedimientos. Estas son las listas de los parámetros, lista de los parámetros de entrada. Y esta es la lista, pues, de los cuerpos, de lo que hace cada procedimiento. Cerramos acá, ¿cierto? Cierro acá. Y creo que ya está. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo hago un LETREC? El campo, él va automáticamente, cuando voy a buscar en un ambiente extendido recursivo, el ambiente extendido recursivo no me va a devolver el valor, me va a devolver es la clausura que corresponde, ¿cierto? Básicamente, si él encuentra fact, él me va a devolver, sí, vea, yo le devuelvo la clausura, ¿cierto? Que tenga al X, que tenga el cuerpo, if X, bla, 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 y el ambiente extendido recursivo, donde él esté. Llamémosle a esto en R0, ¿cierto? En R0, llamémoslo así. Entonces va a guardar el mismo ambiente, ¿cierto? Claro, ¿qué pasa, muchachos, con este ambiente R0? Cuando yo cuando ejecuto F, ¿cierto? F se va a poder conocer a sí mismo, y esa es la gran ventaja. Entonces, listo, ya tenemos aquí la modificación que debemos de hacer con el ambiente extendido recursivo. Ahora bien, muchachos, ¿qué va a pasar ahora con este? ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Muchachos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar ahora? En all, esperen a ver si ese va. A ver si ese ambiente. IDs, sí, ahí va. Bueno, muchachos. Se utiliza. Sí, porque es el ambiente que tiene guardado. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cierto? Estamos acá en el LETREC, ¿cierto? Estamos acá en el LETREC. Entonces, el LETREC, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Pues básicamente va a ser lo mismo. Va a coger, ¿cierto? Va a evaluar, ¿cierto? Va a evaluar el cuerpo del LETREC. ¿Cuál es el cuerpo del LETREC? Este cuerpo, ¿cierto? Después de la declaración de procedimientos, muchachos, viene siendo este pedazo. Este es el cuerpo. Listo. Evalúame eso. ¿En qué? En un ambiente extendido recursivo. Un ambiente extendido recursivo que va a tener los nombres de los prompt names, la lista de lista IDs, los cuerpos y el ambiente que estamos trabajando, ¿cierto? Y listo. Esperen. Ajá. Y listo, va a evaluar el cuerpo allí, ¿cierto? Y cerramos ya el caso. Y de esta manera, muchachos, hemos terminado de implementar lo que es el ambiente extendido recursivo. Perdón, lo que es el LETREC. El LETREC básicamente, ¿qué va a hacer?
va a generar un ambiente extendido recursivo, ¿cierto? Con los datos que tiene las declaraciones de los procedimientos y va a evaluar el cuerpo ahí, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Y ya con esto ya podemos resolver, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pues bueno, aquí está explicado igual, ¿cierto? Aquí está explicado, ¿cierto? Aquí ya he terminado y miren, hace una evaluación del cuerpo del LETREC bajo un ambiente extendido recursivo. Eso es lo que va a hacer, o sea, el cuerpo del LETREC sobre el ambiente extendido recursivo. Entonces, ya vamos a poder hacer maravillas como es, ¿cierto? Ya vamos a poder hacer cosas como es, ¿cierto? Entonces, ya vamos a poder hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo y vamos a probar con mucha pasión. Entonces, por ejemplo, fact de 6. Esperen, vamos a ver. Evaluar expresión del cuerpo. A ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, no tener algún error pendejo. ¿Cierto? Vamos a ver. Prompt names. Él genera el ambiente extendido recursivo. Ajá. Ah, este es el problema. Vamos a ver. Este es el ambiente extendido recursivo. Será, si lo hice bien, con los prompt names que vienen de ahí, los IDs, el cuerpo y el ambiente. Listo, el ambiente es el que estamos trabajando. ¿Ve qué raro? Esto debería funcionar. Vamos a ver, fact de x-1, cierro. Aquí están bien cerrados los paréntesis, aquí cierro el menos, cierro el fact y cierro el por. Ajá, listo. Si hay error, pues no hay problema. Vamos a corregir. In fact de 6. Y ahora me dice, aplicación no es un procedimiento, ¿cierto? ¿Será que tengo un problema acá? No es un procedimiento porque recibe fact. Vamos a ver de dónde viene el error. Lo bueno es que él me señala dónde vienen los errores. Ah, claro, muchachos, qué tontico. Esto va así. Ahí la había embarrado. Claro. Ambiente extendido recursivo, claro. Prompt names, IDs, cuerpo y ambiente. Perfecto. Había cometido un error ahí de un paréntesis. In fact 6. Bueno, listo. Aquí tengo un problema. Buscar proc. Entonces, buscar proc, el llamado recursivo recibe los prompt names, que es este, recibe los IDs, ¿cierto? Hazlo al ambiente, Recibe los claro. cuerpos y la variable que ando buscando, sí. Que es el sim. Exactamente. Me falta esto. Listo. Cada errorcitos que, pues, ya del garaje. 720. Pues, muchachos, hemos implementado procedimientos recursivos. Pues sugiero que el video lo vean más despacio y entiendan, pero pues, muchachos, de lejos esta es la mejor explicación que ha dado en años de esto, en años. Entonces, igual muchachos, repitan el video y verán, se darán cuenta cuál es la principal diferencia. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? En 0.5, exactamente. Yo igual recorto el video, trataré de subírselos hoy, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo, muchachos? ¿Se sienten listos para, bueno, ya me falta la representación de esto y ya está? ¿Listo? Entonces ya le incluí procedimientos recursivos a mi lenguaje. ¿Listo? Profe, Dígame. en el parcial usted se va a enfocar más en data types y en qué más. Pues el parcial más o menos, yo lo que principalmente ataco es, bueno, el tema de abstracción lo ataco fuertemente, sobre todo el lado de procedimientos, que es el que más veo que es más abstracto. Ataco pues, ¿ah? ¿Con los procedures? Sí, los procedures. Y ataco mucho esa parte. Bueno, los data types también los pregunto cómo se usan. Puedo inventarme un tipo de dato que ustedes resuelvan problemas, que lo representen. Y pues va a salir algo sin duda de ambientes y ambientes recursivos, ¿cierto? No, o sea, implementar esto es una acta, pero usarlo es otra. Bueno, muchachos, ya con esto, ¿cierto? Espero adquieran la habilidad de hacer procedimientos recursivos. Primero, nuestro lenguaje podía solo hacer sumas y restas. Luego le pusimos, ¿qué le pusimos a nuestro lenguaje, muchachos? Condicionales. ¿Se acuerdan? Condicionales. Luego, ligaduras locales. Luego, procedimientos. Y ahora el nuevo juguete son los procedimientos recursivos. Y la próxima vez que nos veamos, le agregaremos paso por referencia y asignación. ¿Qué tal, muchachos? ¿Ah? ¿Qué tal?
Genial, ¿no? ¿O qué tal? Ahí. Bueno, muchachones, entonces tomémonos unos 20 minutos de descanso. Nos veríamos a las 5:11. ¿Listo? Entonces, por ahora relájense, traten de tomar un cafecito, ¿cierto? Estén pues tranquilos y pues ya les doy lo último que requiero ya para completar para, bueno, primer parcial, que básicamente es una extensión de los ambientes. ¿Listo? Y mejor no metamos este tema en el segundo porque no queda demasiado largo, el segundo parcial. Listo, muchachones. Entonces quedamos así. Vale, pues.